El Espíritu Santo lo primero que hace con uno es redarguirlo de pecado, convencerlo de pecado, arrepentirlo de pecado y luego iluminarlo para hacer la voluntad del Señor. Debemos de ser una extensión del propósito del Señor aquí en este mundo perdido. En la esfera de cada uno, el Señor permite que cada uno de nosotros y cada uno de los pecadores pueda ser una extensión de la voluntad del Señor. Esta es una obra imperceptible. Qué difícil, según la carne, permitir que esa obra imperceptible suceda en nosotros. Porque somos nosotros, es en nosotros, pero no hay gloria, no hay honra humana. ¿Y qué cosa más difícil para el pecador? Desconocer su yo, desconocer su orgullo y saber que no somos nosotros, sino que es Él en vosotros la esperanza de gloria. Que el Espíritu Santo esté en tu vida, que el Espíritu Santo haga esa obra en tu vida, hasta pensar por ti, sentir por ti y hacer la obra por ti. Eso es un misterio, pero una realidad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, lo mismo que hizo con los discípulos en la antigüedad, al principio del cristianismo, con Pedro, con Juan, con Pablo, con los discípulos, y la misma obra que el Señor quiere hacer con nosotros, y que ha querido comenzar contigo y comenzar conmigo. Pero el gran tropiezo para eso es nuestro yo. Y por eso el apóstol dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El cristianismo de hoy no entiende esa expresión, estar crucificado. Pero esa expresión es tan concreta como el apóstol Pablo lo experimentó, lo vivió y lo fue. El apóstol Pablo experimentó la crucifixión espiritual, la crucifixión moral, la crucifixión real de su carne, de su espíritu, en su propia vida. Y el Espíritu Santo tomó su vida, lo transportaba, lo guiaba, lo dirigía e inclusive hasta hablaba por él. Y el Señor quiere que tú y yo nos prestemos de tal manera como se prestó el apóstol Pablo para que Él nos pueda utilizar y no seamos nosotros, sino que sea el Señor en vosotros la esperanza de gloria. La tendencia más marcada de esta condición pecadora es mi propio reconocimiento. Quiero ser reconocido. Quiero que sepan quién soy yo. Cualquier bien que hago, estoy esperando y estoy hambriento de que la gente me reconozca que yo lo hice. Qué cosa tan miserable delante del Señor. Por eso fue que Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él sentía que estaba tan poseído del yo, estaba tan poseído del orgullo y la suficiencia propia, que le parecía casi imposible librarse del cuerpo de esta muerte, del cuerpo de esta carne que nos posee y que ocupa el espacio de la obra del Espíritu Santo, de la obra de la justicia de Dios y del vestido blanco. Pero el Espíritu Santo insiste
El Señor Jesús insiste, los ángeles insisten en que tú y yo nos prestemos para ser instrumentos del Espíritu Santo y que Él nos pueda utilizar. Ojalá que permitamos que este Dios sea crucificado juntamente con Cristo para que no viva yo más yo, sino que viva Él en nosotros. Viva Él en ti, viva Él en mí. Esa es la experiencia que tú y yo necesitamos momento a momento, instante a instante. El apóstol Pablo dijo, y lo dijo muy claro, cada día muero. Esta experiencia no es una vez en la vida, no es una vez en la historia. Esta experiencia para Pablo fue una experiencia diaria. Tan pronto él se levantaba, tan pronto él dejaba de dormir, su primer trabajo era experimentar que no era él, sino que era el Espíritu Santo y el Señor Jesús quien debía de obrar, pensar, sentir y vivir en él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, mas vive el Espíritu de Dios en mí. Qué cosa tan difícil para el pecador, hacer cosas que sean para gloria y honra del Señor. Porque cuando hablamos de gloria y honra del Señor, no hablamos de simplemente hablar, hablamos del corazón, hablamos de lo más interno del ser, de lo más limpio del ser, desde adentro. Obrar, hablar, pensar, sentir en el nombre del Señor. No es mi nombre, no es mi fuerza, no es mi sabiduría, sino en la obra del Espíritu. Esa es la obra del Señor. Es un tremendo privilegio poder vivir para ser una extensión del Espíritu Santo en este mundo, en esta tierra. Dejar, permitir y prestarnos para que sea la voluntad del Señor en nosotros. Ese es una realidad, ese es un hecho y al mismo tiempo es un misterio. Que nosotros como seres humanos pecadores nos prestemos para que el Espíritu del Señor sea quien hable, sea quien enseñe y sea quien se revele a su pueblo y a los seres humanos. Qué privilegio que nosotros le permitamos al Señor ser instrumentos en sus manos para ser voceros de su palabra, de su espíritu, de su amor, de su llamado, de la pureza y la rectitud. Así que tenemos la mejor tarea para cumplir en el nombre del Señor.